A esta hora vamos a la conferencia de prensa del jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Buenos días a todos y a todas. El día sábado hemos tenido la oportunidad de estar de Lomas de Zamora junto al padre Juan Carlos Molina, firmando 4 convenios, en el marco de una política muy proactiva tendiente a garantizar la ejecución del programa Recuperar Inclusión. Este programa tiene por objetivo una inversión de 2.000 millones de pesos. Ya se han podido suscribir con lo firmado el día sábado, 52 convenios por aproximadamente 800 millones de pesos en distintas provincias argentinas. Esto implica extender la capacidad instalada del sistema para atender de 2.000 a 18.000 personas con adicciones a partir del año 2015. Este tipo de acciones están directamente enroladas en estos objetivos y metas fijadas por la Presidenta de la Nación. El programa Recuperar Inclusión implica efectivamente invertir en casas educativas terapéuticas, que son complejos, tanto para atención de centros de día como para la internación de personas con adicciones. Esto implica observar claramente la posibilidad de desarrollar desde el núcleo de accesos básicos al conocimiento, hasta expresiones artísticas y culturales, hasta el desarrollo de actividades deportivas, hasta procesos de formación laboral, capacitación y educación. La verdad es que es una política pública tendiente a generar fuerte participación de carácter social y colectivo. Nosotros hemos inaugurado, como ustedes saben, el miércoles próximo pasado, en la provincia de Santa Fe, en Granadero Baigorria, una casa educativa terapéutica que ha sido la primera de las que están programadas y en ejecución actualmente. Una inversión equivalente a 17 millones de pesos y a su vez también se han generado 6 convenios equivalentes por 111 millones de pesos para distintos municipios de la provincia de Santa Fe. También quiero explicar que efectivamente nosotros hemos tenido una reunión con los equipos técnicos de la Universidad Católica Argentina del Observatorio Social. Pero de ninguna manera hemos manifestado nuestras coincidencias desde el punto de vista metodológico. Muy por el contrario, categóricamente expresamos nuestras diferencias metodológicas, aunque reconocemos los esfuerzos realizados por este observatorio. En consecuencia, desmiento categórica y sistemáticamente al diario La Nación, porque la interpretación que hace el diario La Nación no es correcta. Y vuelvo a insistir con esto porque muchos periodistas del diario La Nación hacen la pregunta: ¿usted coincide con las expresiones del jefe de gabinete que dice que se ha erradicado la pobreza? Cuando eso es falso, de falsedad absoluta, lo he manifestado claramente en esta conferencia. Lo he dicho con absoluta contundencia en el ámbito del Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, la verdad es que cuando existe intencionalidad manifiesta de una parte para desnaturalizar expresiones o mentir sistemáticamente, entonces no hay un objetivo de búsqueda de la verdad. Nosotros tenemos diferencias metodológicas claras con el Observatorio de la Universidad Católica Argentina. Primero, porque son 5.700 casos, cuando es una muestra que está programada para cerca de 10.000 casos. El INDEC tiene aproximadamente 17.000 casos en la muestra. Segundo, observamos un sesgo de la muestra hasta áreas de mayor ruralidad relativa, en donde existe discrepancias desde el punto de vista de la informalidad laboral y también respecto al tema de trabajo decente. Existen diferencias o discrepancias sustantivas en cuanto a la denominación tanto del numerador como el denominador de la ecuación en materia de la medición de la pobreza o eventualmente la indigencia. Respecto a la indigencia, hay coincidencias en cerca del 4,5% de la población, y respecto a pobreza hay diferencias sustanciales. La primera diferencia sustancial tiene que ver con que el Sistema de Información Estadística Internacional, comparado para medir efectivamente los alcances en la estructura de ingresos, mide por personas. Esta muestra del observatorio mide por familia, y allí hay una clara subestimación de ingresos y a su vez hay una diferencia sustantiva
entre 7.300 y 8.600 pesos de ingresos desde el punto de vista del hogar, y en consecuencia eso tiene una diferencia sustancial cuando hay subestimación de ingresos y cuando hay sobreestimación de gasto. Precisamente la sobreestimación de gasto tiene que ver con aproximadamente 117% de índice de precio al consumidor tomado con un sesgo marcadamente creciente que no es posible ni siquiera convalidarlo con el índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando efectivamente en una muestra hay una subestimación de ingresos y hay una sobreestimación de gasto, y esto no coincide con ninguna metodología que sea razonable para explicar esta cuestión, se manifiestan estas diferencias. Pero bueno, lo hemos discutido, analizado con mucho detalle, quedamos en seguir trabajando esto porque entendemos que parte de esos estudios sirven para mejorar el enfoque respecto a determinado tipo de políticas públicas, principalmente de carácter social. El estudio reconoce avances sustanciales y significativos en materia de ocupación, en materia de la política de inclusión de la asignación universal por hijo, pero objetivamente nosotros tenemos una diferencia sustantiva desde el punto de vista de la medición del índice de pobreza. Inclusive, creo que es muy importante ratificar lo siguiente. Lamentablemente, La Nación y Clarín, en forma permanente y sistemática, lo mismo que Perfil, no toman en consideración algunas cuestiones que son esenciales. Primero, el Banco Mundial ha dicho claramente que el índice de pobreza en la República Argentina es equivalente al 11%, que la República Argentina más que ha duplicado la clase media y que el Fondo Monetario Internacional ha establecido básicamente que desde el periodo 2004-2011 la política aplicada por la República Argentina ha implicado el tercer escalón, es el tercer país de mayor virtuosidad desde el punto de vista de la calidad del crecimiento. Esto siempre ha sido minimizado por estos medios opositores. Y hay una cuestión que me parece importante remarcar. Por un lado, porque los organismos multilaterales de crédito, sea Banco Mundial, que dicen y establecen claramente el 11% desde el punto de vista de pobreza, cuando en definitiva cuando establece que el 40% está en riesgo, lo dice claramente por las políticas que proponen los opositores en Argentina. O sea, lo que el Banco Mundial dice, el 40% de la población argentina está en riesgo de caer en la pobreza si gobierna la oposición. Esa sería la interpretación nuestra, porque esta es la verdad de lo que se transcribe a partir de las políticas públicas que esboza la oposición. Entonces, lo que quiero transmitir es, vuelvo a insistir, que nosotros tenemos diferencias y discrepancias metodológicas, la hemos expuesto con mucha claridad, quedamos en seguir trabajando porque advertimos que parte de esta información puede ser efectivamente analizada para mejorar y perfeccionar las políticas públicas. Por eso es bueno que la exposición de esto quede absolutamente en claro. Lo mismo respecto a la evolución del empleo público. El empleo público, sea a través de las políticas activas por parte del gobierno. Nosotros cuando establecemos la cobertura de 7.500 cargos vacantes es porque se producen retiros, jubilaciones o por múltiples causas y en consecuencia queda la disponibilidad de la vacante para establecer los mecanismos de concurso público antecedentes y oposición. Esto es lo que hace el Estado en cualquiera de sus niveles. O cuando efectivamente asume un rol protagónico en el marco de la ejecución de las políticas públicas, obviamente se necesitan recursos humanos para su ejecución. Lo mismo que realmente a mí me sorprende los títulos de los diarios y de los medios de comunicación opositores cuando se refieren a la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Realmente uno observa que la justicia no es independiente entonces para el análisis de estos medios, porque dice jueces opositores ganaron en el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Poder judicial independiente o hay jueces opositores? Entonces, lo que nosotros decimos es que las corporaciones económicas y mediáticas concentradas trabajan una estrategia desde el punto de vista político para garantizar una estrategia de oposición al gobierno desde la justicia. Entonces, pruebas al canto. Por lo menos deberían tener más coherencia respecto al tema. O lo mismo la representación del Colegio de Abogados. El viernes último hubo una elección. Se manifiesta clara
pública y contundentemente que partidos de oposición intervinieron en el apoyo a los candidatos. Por lo tanto, esto quiere decir que finalmente en el ámbito del Consejo de la Magistratura se dirime también una estrategia de carácter político. Ministro, buen día. Diego Colaberardino de Radio El Mundo. Dos consultas. Por un lado, el gobierno tiene planeado modificar la ley penal cambiaria, una información que sale hoy en el diario La Nación. Y segundo, una pregunta que creo que no le han hecho, si finalmente renuncia o no renuncia a su cargo, teniendo en cuenta que son incesantes las cuestiones que tienen que ver con eso. ¿Esta es de qué número de conferencia es? ¿Número 200? 210. De 210 conferencias, entre 50 y 100 me preguntaron si renunciaba. 210 conferencias, 210 preguntas, más de 50 me preguntan siempre lo mismo. ¿Dónde estoy ahora? En esta función. Segundo, el tema de... la verdad es que nosotros no tenemos ninguna iniciativa en proceso de evaluación, por lo menos que de las cuales yo tengo conocimiento. Y la verdad es que por mi rol y mi competencia debería estar en conocimiento de la misma si es que efectivamente existe esta iniciativa. La verdad es que no tengo conocimiento de la misma. Sí, ministro Juan Zapiola, Radio Pública de la Ciudad. En los últimos días hay algunos rumores, nadie se ha referido a ellos, en el sentido de que habría ofertas de bancos europeos y de algunos fondos de inversión para renegociar vencimientos del año que viene de la Argentina, con sede, incluso se habla de sede judicial en Londres. Esa es una. La segunda es las críticas del diario The Economist al estudio Clery por su asesoramiento a la Argentina en el tema de los fondos buitres. Y la tercera, ¿qué opina de las declaraciones de Hermes Wiener sobre que él hubiera sido más respetuoso con Estados Unidos? Bueno, respecto al tema de la opinión de The Economist, obviamente tiene una línea editorial con claro tinte conservador y la defensa de la República Argentina ha sido una defensa congruente con lo que establece un país soberano. Respecto a las opiniones de Hermes Wiener, la verdad es que nosotros consideramos que no es ni siquiera conveniente efectuar una opinión respecto a lo que opinan los candidatos, porque los candidatos efectivamente pueden opinar lo que le parezca, pero la verdad es que después de esta manifestación de un socialista reconociendo la plena vigencia de la mano invisible de mercado, me cuesta creer cuál es la verdadera profundidad y convicción ideológica. Inclusive el tema central respecto a la posición de Argentina en defensa de un país soberano es exactamente la misma posición, es que si uno observa que la están violando a una hija que por ser una persona muy grandota no le va a decir absolutamente nada. La verdad es que independientemente del poderío de la fuerza o del país de que se trate, cuando efectivamente afecte en su opinión o acción la soberanía de nuestro país, nosotros tenemos que ser capaces de manifestar con absoluta y plena convicción la defensa de nuestra soberanía, de nuestra dignidad nacional. Y por último, respecto al tema de, me decía, la primera era... las ofertas de... Sí. No, la verdad es que nosotros no hacemos ninguna evaluación desde el punto de vista de rumores, porque rumores hay múltiples periódicos sistemáticos y permanentes en la República Argentina. Por lo tanto, no podemos objetivamente darle mucho valor a los rumores que se plantean. Ahora, lo que sí puedo afirmar es que cuando uno observa claramente las proyecciones de vencimientos en el país, los vencimientos alcanzan a cerca de 6.000 millones de dólares en el año 2014, más de 10.000 millones de dólares en el 2015, una reducción abrupta de cerca de 4.000 millones de dólares en 2016. 2017 aumenta el volumen, el flujo de vencimientos de intereses y de capital, el flujo proyectado de capitales de servicios de intereses equivalente al 83%, pero se observa clara y gradualmente que a partir del año 2018 hacia el año 2023 la incidencia del total de los servicios de capital e intereses de la deuda es equivalente a 2.000 millones de dólares o inferior a esa cifra. La verdad es que frente a un Producto Bruto Interno que excede claramente 500.000, entre 500 y 600.000 millones de dólares, y en la proyección podría ser aún más,
el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda es sustancialmente inferior. Entonces, esta es la verdadera política de desendeudamiento de la República Argentina. En el año 2002-2003, principalmente el volumen total de incidencia de la deuda externa en manos privadas era equivalente a entre el 73 y el 78% del Producto Interno Bruto. Hoy asciende entre 8 y 11%, depende si se considera algún organismo público dentro de la consolidación de la misma. Por eso me parece que es absolutamente claro e indubitable que la política de desendeudamiento ha rendido frutos en la Argentina, da mayor grado de autonomía y permite y permitirá a la futura gestión de gobierno un horizonte despejado, no el horizonte que tenía la República Argentina en el año 2002-2003. Buen día, ministro. Marcelo Sena, de la agencia de noticias TELAM. Consultarle sobre la situación social del país. Puntualmente, durante el fin de semana, dirigentes políticos de la oposición y sus economistas anunciando enfriamiento de la economía, reiterando enfriamiento de la economía, baja de la producción y del empleo. Por un lado, si me permite una más, por favor, preguntarle sobre las declaraciones de Eduardo Bussi, el dirigente agropecuario, quien reconoció que vendieron en mal momento sus granos y que han perdido millones de dólares. Muchas gracias. Por supuesto, a confesión de partes, relevo de pruebas. Es harto elocuente que la República Argentina ha perdido ingresos provenientes de mejores precios en la comercialización de soja por actitudes de carácter especulativo. Han perdido los productores, ha perdido el país, porque esa actitud, muchas veces egoísta, no mira la perspectiva de mayor alcance, porque cuando hay liquidación de soja en mayor valor, no solamente ingresan más recursos al fisco para garantizar políticas de inclusión y desarrollo, sino también engrosan los recursos del Fondo Federal Solidario para hacer más obras de infraestructura, que a su vez mejora la competitividad del sector agropecuario. Por lo tanto, tomar una decisión incorrecta constituye muchas veces un efecto sistémico que lamentamos todos los argentinos. Y allí es donde existe una responsabilidad clave de la dirigencia. En vez de asesorar muchas veces a sus afiliados respecto a una política de oposición al gobierno, que es circunstancial, porque afectan a todos los argentinos, y esto es de carácter general, deberían pregonar siempre la defensa del interés nacional. Lamentablemente pierde Argentina, lamentablemente pierden los trabajadores, lamentablemente pierden efectivamente los mismos productores. Y eso es objetivamente necesario verlo desde una mirada muy profunda. Esto quiere decir que nosotros tenemos que observar que las actitudes egoístas no nos ayudan a construir un país mejor. Y respecto al tema de los indicadores sociales, nosotros hemos observado que este es un año particularmente complejo en el escenario internacional. La economía internacional ha tenido una perspectiva diferente al periodo 2003-2007. La economía mundial crecía cerca del 5%, después baja abruptamente con una reducción de menos 0,5% en el año 2009, luego tiene un crecimiento importante 2010 y 2011, y después se observa claramente tendencias a la corrección en el comportamiento del crecimiento de la economía en las principales economías del mundo para el periodo 2012-2014. Eso obviamente implica una menor demanda externa. La demanda externa se traduce en dificultades para colocar los productos exportables de Argentina en materia de precio y de cantidad. Y eso obviamente genera menor influjo de divisas y eso afecta la tasa de crecimiento de nuestro país. Principalmente cuando uno observa que China crecía a tasas de 2003 al 2007 equivalente a 10,9% del Producto Interno Bruto y las perspectivas de crecimiento para el año 2014 asciende a cerca del 7,5%. O cuando uno toma claramente las consideraciones de nuestros hermanos de la República Federativa de Brasil, que tuvo 16 cambios en las previsiones de crecimiento, de 2 puntos a una tendencia claramente inferior.
o lo que significa la volatilidad de Estados Unidos, con niveles de afectación de cerca del 2,8% a la baja en el primer trimestre como consecuencia de la ola polar, un crecimiento sustantivo en el segundo trimestre y las perspectivas para ver cómo evoluciona en el segundo semestre del año. O el impacto de las políticas cuantitativas de compra de activos o desde el punto de vista de su expansión de política monetaria o de tasas de interés, o también la evolución de la Unión Europea, o también el protagonismo de los países emergentes. O sea, nosotros estamos claramente interrelacionados en un escenario de economía internacional. Por lo tanto, el flujo de exportaciones incide en el ingreso de divisas y el ingreso de divisas incide también en el proceso de formación de activos en moneda extranjera. Entonces, creo que es importante ver esas consideraciones. Entendemos claramente que si hay una tendencia de mejoramiento en las condiciones de la demanda externa, por supuesto la República Argentina tendrá también una oportunidad para incrementar las exportaciones y por supuesto el ingreso de divisas, y eso va a tener un impacto sustantivo desde el punto de vista del desarrollo productivo y de la estructura de ingresos. Y en ese contexto lo que nosotros hemos observado, de acuerdo a los datos del INDEC, que en el segundo trimestre, o mejor dicho en el primer semestre, la tasa de crecimiento ha sido prácticamente inexistente. Y en este sentido tenemos que observar que las políticas activas impulsadas por el gobierno lo que tienden es a sostener la demanda doméstica y también la inversión pública como motor para el crecimiento de la economía y para estimular el sostenimiento del nivel de empleo. Entonces, lo que queda claro es que en el transcurso de este año, ¿cuáles fueron las políticas impulsadas por el gobierno? Primero, el Plan Progresar, para incluir 1,5 millones de jóvenes que tienen dificultades para terminar sus estudios y para la inserción en el mercado laboral. Más de 500.000 jóvenes hoy están percibiendo ingresos del Plan Progresar en una política activa de ingresos. En segundo lugar, hemos logrado, por una decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el incremento del 40% de la asignación universal por hijo. Hemos mejorado sustancialmente el incremento de la asignación familiar. Se aplica claramente la ley de movilidad jubilatoria, que en virtud de la metodología de cálculo implica un mejoramiento en el haber jubilatorio mínimo y en el haber jubilatorio promedio de la población. Se ha podido cerrar un mecanismo de negociación del salario mínimo vital y móvil, que sigue siendo el más alto de América Latina. Y, a su vez, se ha podido preservar los niveles de empleo. Nosotros observamos también el comportamiento de la tasa de actividad en distintas economías del mundo. Y uno observa claramente desde el 69 al 63% de reducción de la tasa de actividad de la economía en Estados Unidos en los últimos 5 años. Por lo tanto, es necesario observar el comportamiento de todas las economías del mundo, el comportamiento de su mercado laboral, el comportamiento de su salario real, el comportamiento de los estados para promover y ponderar las políticas públicas. Y en este sentido, la República Argentina ha tendido precisamente a garantizar la preservación de los puestos de trabajo y a garantizar las estrategias de inclusión social. Y esa es la verdadera discusión a nivel internacional hoy. Y no me preguntaron, pero ratifico lo que ha dicho el padre Juan Carlos Molina, que en definitiva la perspectiva de no criminalización tiene que ver con el análisis de 2 iniciativas de modificación del artículo 5 y 12 de la Ley 23737. En este sentido, lo más importante de las políticas públicas es este programa de recuperar inclusión. Y la no criminalización tiene que ver con ver a nuestro hermano, a aquel que padece un problema de adicción, tanto de alcoholismo como del uso de estupefacientes, de cómo entender una política muy activa para garantizar inclusión y para resolver los problemas, desde una mirada omnicomprensiva del Estado. Por eso, la presidenta, al designarlo a Juan Carlos Molina, lo ha planteado desde una visión muy amplia, en donde convoca a todos los cultos, convoca a todas las organizaciones no gubernamentales, convoca a los municipios, a las provincias, convoca a todos los argentinos a recuperar a nuestro hermano, aquel que padece un problema de adicción y que es necesario incorporarlo a la sociedad. Muchas gracias. Esto se va a discutir ahora y después se informará públicamente. Gracias.